¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, viernes 3 de abril, viernes de la quinta semana de Cuaresma, agradeciéndole al Señor por todas las bendiciones que Él derrama sobre cada uno de nosotros, pidiéndole a Él que nos ilumine con su gracia y con su poder. Vamos a colocarnos en la presencia del Todopoderoso, el Altísimo, para dar inicio a este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, y por tu misericordia líbranos de la esclavitud de los pecados cometidos a causa de nuestra fragilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces a la lectura de la palabra de Dios que la Iglesia nos presenta para este día, este viernes 3 de abril, viernes de la quinta semana de Cuaresma, para la liturgia de hoy. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías, en el capítulo 20, versículo del 10 al 13. Oía yo a la gente difamar y sembrar el pavor en torno mío. Denúncienlo, decían, vamos a acusarlo. Me acechaban todos mis amigos para ver si daba un paso en falso, a ver si lo convencemos y lo dominamos y nos vengamos de él. Pero conmigo está el Señor, indomable guerrero. Los que me persiguen serán quienes tropiecen y fracasen. Sentirán la confusión de su fracaso. Los cubrirá la ignominia que no desaparece ni se olvida. Señor omnipotente, que discierne lo justo y conoce la intimidad del corazón. Yo he de ver cómo me hace justicia, pues a ti encomendé mi causa. Así pues, canten al Señor, entonen su alabanza, porque Él libra al desvalido de las garras del malvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 17, respondiendo. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuché. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructoras que aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios desde su templo. Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 10, versículo del 31 al 42. Al oír lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos agarraron piedras otra vez para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas obras buenas he hecho entre ustedes, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le respondieron:
No vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia, pues siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: en su ley está escrito, yo declaro que son dioses. Es decir, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes dirigía esas palabras, y lo que dice la Escritura no se puede negar. ¿Por qué entonces me acusan de blasfemia por haber dicho que soy hijo de Dios, siendo así que el Padre me santificó y me envió al mundo? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero como las hago, si no me creen a mí, créanme a las obras. Así llegarán a convencerse de que el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Una vez más trataron de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado Juan bautizando. Allí se quedó. Muchos fueron a donde él y decían: es cierto que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo él de Jesús era verdad. Y muchos allá creyeron en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el mensaje que el Señor quiere transmitirnos a todos y cada uno de nosotros en este día. Estamos, mis queridos hermanos, a una semana del Viernes Santo, el primer día del Tríodo Pascual. De nuevo aparece Jeremías como figura de Cristo Jesús en su camino de cruz. Con muchas situaciones, mis queridos hermanos, muy parecidas a las que meditamos el sábado de la cuarta semana de Cuaresma. A Jeremías, que cuando fue llamado por Dios a su vocación de profeta, era un muchacho no menos de 20 años. Le tocaba anunciar desgracias y también catástrofes si no se convertía. El suyo, mis queridos hermanos, fue un mensaje mal recibido por todos, por el pueblo, por sus familiares, por las autoridades. Tramaron su muerte y él era muy consciente de ello, mis queridos amigos. Pero en la página que hemos escuchado del día de hoy, se ve que a pesar del drama personal que vive y que en otras páginas incluso adquiere, mis queridos hermanos, tinte de rebelión contra Dios, triunfa él en la oración confiada en Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días en nuestra vida. Todos tenemos pruebas en nuestra vida. Todos tenemos dificultades y momentos duros en los cuales tenemos que atravesar, como los tuvo Jeremías. Pero no se dejó vencer. No se dejó intimidar de sus enemigos, de los que querían acabar con él, sino que confió en Dios, confió en su Padre, y él lo libró de la muerte y de los enemigos. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando tengamos problemas, dificultades, cuando pasemos momentos duros, crisis de una o de otra, debemos confiar en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, así como lo hizo Jeremías. Incluso cuando tengamos enemigos que quieran destruirnos por X o Y circunstancia, confiemos en Dios, que Él nos libra de las garras de los enemigos. El Señor está conmigo, decía Jeremías, el Señor está conmigo. Mis enemigos no podrán conmigo. El Señor libró la vida del pobre de manos de los impíos. Eso también hace el Señor con nosotros. El Señor está con nosotros. En este momento duro que está viviendo la humanidad, el Señor está con nosotros. Él no nos ha soltado de sus manos. El Señor nos libra de la peste que está viviendo la humanidad.
El Señor nos va a librar de las garras de los impíos, de las garras de esta epidemia, de esta pandemia, de las guerras y del pecado. El Señor nos va a librar si confiamos absolutamente y ciegamente en Él. Pero si confiamos en nuestra fuerza, en nuestras capacidades humanas, en nosotros mismos, seguro que fracasaremos y no seremos libres. Mis queridos hermanos, Jeremías representa tantas veces tantas personas a quienes les toca, sufrir en esta vida, pero que ponen su confianza en Dios y siguen adelante su camino. De tantas personas que pueden decir con el salmo de hoy: en el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En verdad, mis queridos hermanos, que el profeta Jeremías debe anunciar la esperanza y la misericordia del Señor, pero, sin embargo, tampoco debe callar y dejar pasar por alto las situaciones de injusticia. Esa es la misión de un verdadero profeta. Esa es la misión de la iglesia hoy en el mundo y en la sociedad que vivimos. Esa es la misión de los ministros de la iglesia, y no solamente de los ministros, de todos los fieles de Dios. Debemos ser profetas de los tiempos. Debemos no solamente anunciar lo justo, sino también denunciar las injusticias que se cometen a diario entre el pueblo de Dios, entre las naciones, entre el pueblo humano. Mis queridos hermanos, el discípulo debe tener el valor de denunciar todo aquello con lo que Dios no comulga, aunque sabiendo que esto les pueda o nos pueda ocasionar descalificación, nos pueda traer persecución, posiblemente también nos pueda traer la muerte, como le pasa a los profetas del Antiguo Testamento. Debemos tener el valor, confiados en el Señor. Debemos arriesgar nuestra vida por anunciar la verdad de Dios. Por la verdad murió Cristo, mis queridos hermanos. Y a eso estamos llamados como hijos de Dios, como bautizados, a anunciar y denunciar, no importando que nos cueste la persecución, que nos cueste la calumnia e incluso hasta llegar a que nos cueste la muerte. El profeta es rechazado porque dirige una palabra de Dios que no es del gusto de las mayorías. Muchas veces nosotros somos rechazados por esta sociedad porque tenemos que dirigir palabras que no son del agrado de la humanidad, que no son del agrado de la mayoría del pueblo, que les incomoda, que los desestabiliza. Mis queridos hermanos, también Jesús es rechazado, mis queridos hermanos, incluso con más violencia que el profeta Jeremías. De hecho, lo quieren apedrear, nos dice el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque hablaba con la autoridad y con la verdad. Porque venía a decirle a las autoridades judías qué es lo que Dios quiere para el pueblo y qué le desagrada a Dios que hacen contra el pueblo. Las personas que escuchan a Jesús, mis queridos hermanos, conocen las Escrituras porque eran los maestros de la ley, eran la autoridad de la ley, mis queridos hermanos. Entonces, las personas que escuchen a Jesús conocen las Escrituras y saben que las obras que ha hecho son concordes con el querer de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, no aceptan lo que aprecian sus propios ojos. Por eso es que rechazan a Jesús, porque ellos conocen la ley al pie de la letra, pero simplemente la ley era para el pueblo, pero para ellos no. Y entonces Jesús viene a recriminarles eso a ellos. Viene a hacer cosas que para ellos era imposible, y por eso quieren apedrear a Jesús. Se resienten ante la evidencia de lo que Jesús hace ante los ojos de él, ante los ojos de ellos. Nosotros hemos creído en Jesús y en sus obras, que son las obras de Dios.
Mis queridos hermanos, cumplamos pues con el encargo que recibimos de buscar siempre y ante todo su aprobación y no la aprobación del mundo y de los hombres. Si alguien no hace caso a nuestras palabras, contentémonos, mis queridos hermanos, con que Dios se acoge en lo que somos y en lo que hacemos, que Él es nuestra recompensa, mis queridos hermanos. Consolémonos solo con eso, con que agrademos a Dios, así los hombres no acepten lo que Dios quiere transmitir. Eso de la primera lectura. Ahora vamos con la segunda, con el Evangelio, Estamos cerca ya, mis queridos hermanos, de la Semana Santa, en la que conmemoramos y actualizamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Desde la cuarta semana de Cuaresma, mis queridos hermanos, los textos cotidianos de los evangelios están sacados casi y exclusivamente del Evangelio de San Juan. 2 capítulos que acentúan la tensión dramática entre, un lado, la revelación progresiva que Jesús hace del misterio del Padre, que lo llena totalmente, y por otro, la cerrazón progresiva de parte de los judíos, que se vuelven cada vez más impenetrables al mensaje de Jesús. Lo trágico, mis queridos hermanos, está en esta cerrazón, es que se hace en nombre de Dios y en la fidelidad de Dios. Rechazan a Jesús incluso en el nombre de Dios los judíos. Esta manera que Juan tiene, mis queridos hermanos, de presentar el conflicto entre Jesús y las autoridades judías o las autoridades religiosas, no es solo algo que acontece allá en el pasado. Es un espejo de lo que hoy también vivimos en el 2020. Algunas personas, mis queridos hermanos, se transforman en bombas vivas y matan a los otros en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, nosotros, los miembros de las 3 religiones del Dios de Abraham, los judíos, los cristianos y los musulmanes, nos condenamos y nos enfrentamos mutuamente a lo largo de la historia. Y en nombre de Dios lo hacemos. Es tan fácil hacer estas cosas como humanos, mis queridos hermanos. Pero es tan difícil y tan necesario el ecumenismo entre nosotros los cristianos, entre los que nos creemos seguidores de Cristo. En nombre de Dios, mis queridos hermanos, se hicieron muchas barbaridades y se siguen haciendo hasta el día de hoy. La Cuaresma, mis queridos hermanos, es un tiempo importante para pararse y preguntarse cuál es la imagen de Dios que habita en mi ser. Mis queridos hermanos, es el tiempo para que usted y yo nos paremos y preguntemos cuál es la imagen que hay en nosotros de Cristo el Señor. Ahora preguntémonos, hermanos, los judíos condenan a Jesús en nombre de Dios, en nombre de la imagen que tienen de Dios. Condenamos a alguien en nombre de Dios y después descubrimos que esto era equivocado. Jesús se dice a sí mismo Hijo de Dios. Cuando yo profeso en el credo que Jesús es Hijo de Dios, ¿qué contenido le doy en mi profesión de fe a esto? Mis queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, el que escuchamos hoy en el capítulo 10, versículo del 31 al 33, los judíos quieren apedrear a Jesús. Los judíos buscan piedras para matar a Jesús. Jesús les pregunta: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de estas obras ahora me quieren apedrear? La respuesta es: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque es un blasfemo y porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Mis queridos hermanos, quieren matar a Jesús por blasfemia. La ley manda apedrear a estas personas. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo del 34 al 36, la Biblia llama a todos hijos de Dios
Quieren matar a Jesús porque se hace pasar por ser Dios. Jesús responde en nombre de la ley misma de Dios. No está escrito en vuestra ley. Yo he dicho, dioses sois. Si llamáis dioses a aquellos a quienes se dirige la palabra de Dios y no pueden fallar la escritura, aquel a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo, ¿cómo le podréis decir que es un blasfemo por haber dicho, yo soy hijo de Dios? Es extraño, mis queridos hermanos, el que Jesús diga vuestra ley, si es que él también es judío. Tendría que mejor haber dicho nuestra ley. ¿Por qué habla así? Aquí, mis queridos hermanos, se traspasa la nueva ruptura, la trágica ruptura entre Jesús y los cristianos. Dos hermanos, dos hijos del mismo padre de Abraham, que se vuelven enemigos irreducibles hasta el punto que los cristianos dicen vuestra ley, como si no fuera nuestra ley. Mis queridos hermanos, y en Juan 10, 37 al 38, y menos creen en las obras que hago, dice el Señor. Jesús vuelve a hablar de las obras que hace y que son la revelación del Padre. Si no hago las obras del Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre, le dice Jesús a las autoridades religiosas judías. Las mismas palabras que Jesús pronunciará para los discípulos en la última cena. Y en Juan 10, 39, 42, quieren de nuevo matarle, pero él se escapa de sus manos. No hay ninguna señal de conversión en ellos. Siguen ciegos y duros y encerrados en su terquedad. Siguen pegados a la ley de Moisés y no quieren aceptar la conversión que el Señor les acepta. Pregúntate, mi querido hermano, ¿tú estás en este momento pegado de leyes humanas, de preceptos humanos, de tus propios caprichos, de tus propios preceptos, y no quieres aceptar la invitación de Jesús a la conversión? Pellízcate que es momento. Siguen acusando a Jesús de blasfemia e insisten en quererle matar. No hay futuro para Jesús. Su muerte está decretada, pero es que su hora todavía no ha llegado. Jesús sale y atraviesa el Jordán para el lugar donde Juan había sido bautizado, donde Juan había estado bautizando. Así muestra, mis queridos hermanos, una continuidad en su misión con la misión del evangelista. Ayudaba a la gente a percibir la línea de Dios en su historia. La gente reconoce en Jesús a aquel que Juan les había anunciado anteriormente, mis queridos hermanos. La pasión y la muerte de Jesús no fue cuestión de los dos últimos días de su vida terrena, de los llamados Jueves Santos o Viernes Santos. Jesús, desde que comenzó su vida pública, es decir, desde su bautismo, desde que comenzó a proclamar la buena noticia del Padre, su mensaje del reino de Dios, poco a poco se dio a conocer más y más. Y desde allí ya venía el camino de persecución al Señor. Sus oyentes, a través de sus palabras y de sus hechos, mis queridos hermanos, comenzaron a intuir que Jesús rebasaba los límites humanos y que además de ser hombre, se declaraba Dios. Entre sus oyentes, mis queridos hermanos, había personas que quedaban emocionadas con él y le seguían, y otras que le rechazaban. Y hoy en el 2020, en el mensaje de Jesús, hay personas que quedan emocionadas y traspasadas por el mensaje del Señor y aceptan el mensaje del Señor y deciden seguirle y aceptar a Jesucristo como el Salvador, pero hay otras que lo rechazan, lo repugnan y lo odian.
Por eso hay personas que se alzan como fieras feroces, como demonios en contra de la iglesia, en contra de los ministros de la iglesia, en contra de todo aquello que tenga que ver con Cristo y que huela a Cristo. Lo mismo que se vivió en la época de Jesús, allí en el pueblo de los judíos, en el pueblo de Israel, hoy también lo está viviendo la iglesia, lo están viviendo los cristianos. Hoy en este siglo XXI, año 2020, también se vive lo mismo. Y hoy antes con más furia, ¿ves? Mis queridos hermanos, como nos relata el evangelio de hoy, muchos judíos, sobre todo las autoridades religiosas, no estaban dispuestas a admitir la dignidad para Jesús. Les resultaba blasfemo que Jesús se quisiese pasar por Dios. Hoy al siglo XXI, 2020, a la humanidad de este siglo también le resulta blasfemo, asqueroso y repugnante que Jesús quiera presentarse como el Salvador, como Dios, como el Redentor. Que Jesús a través de su palabra venga a decirnos cuál es el camino que debemos seguir para alcanzar la salvación, para que cambiemos de vida. Dejemos el camino torcido y perverso y vayamos por el camino que nos conduce a la verdad, que nos hace libres. Hoy en este siglo hay personas también, igual que las autoridades religiosas allí, judías, que se alzan en contra de Jesús, que no aceptan el mensaje del Señor, que rechazan a todo aquel que les hable de Dios. No quieren saber de Dios por ningún lado. Pero hoy, a raíz de esta pandemia y esta enfermedad que está matando a millones de personas en el mundo, vemos a muchos poderosos que se creían los dioses de este mundo, que se creían que eran los que tenemos que adorar y arrodillarnos. Hoy los vemos arrodillados, clamando, suplicando misericordia de Dios, de aquel a que por muchos años habían rechazado, aquel por el cual muchos han declarado y han sacado leyes en contra de él. Irónicamente, la vida es así. No podemos escupir, mis hermanos, para arriba, porque tarde que temprano nos caerá en nuestra propia cara. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, créanle a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, dice el Señor a las autoridades judías. Y hoy también te lo dice a ti y me lo dice a mí, mi querido hermano. Pero reaccionan, mis queridos hermanos, tratando de apedrearle. Y hoy también reaccionan grupos tratando de destruir y acabar el nombre de Jesús y desaparecer todo lo que tenga que ver con Jesús hoy. Y no cesarán hasta conseguir matarle. Y hoy la humanidad de pronto no cesará hasta que no consiga su objetivo, clavándolo en la cruz y de manera injusta. Después de 21 siglos, mis queridos hermanos, de la existencia terrena de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, hoy hay millones y millones de personas, entre las que nos encontramos los cristianos del 2020, que reconocemos a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, el que nos hace vivir con sentido y emoción. Para mí, la vida es Cristo. Pero también hay miles y miles de personas en el 2020 que rechazan al Señor y no quieren saber absolutamente nada que tenga que ver con el Señor. Mis queridos hermanos, Cristo alaba y da gracias a su Padre porque ha decidido revelarse a quienes para la sociedad no cuenta nada y a quien tal vez cuenta, pero sabe hacerse pequeño en el alma. Él nos hace, mis queridos hermanos, que abramos los ojos para que recibamos su mensaje. Los ojos de un pobre son más aptos para ver a Cristo y a través de Él vislumbrar el perfil de Dios. Los otros que pretenden sondar este misterio con los recursos de su propia inteligencia, primero deben ponerse de rodillas en actitud de humildad. De lo contrario, no entenderán
el misterio de Cristo. Él nos hace, mis queridos hermanos, conocer al Padre. Nos hace conocer esta vida interior que Él tiene. ¿Y a quién revela esto el Padre? ¿A quién da esta gracia? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los poderosos del mundo, a los doctores, a los inteligentes, a los magíster, y has revelado a los pequeños. Solo aquellos que tienen el corazón como los pequeños, que son capaces de recibir esta revelación con un corazón humilde, con un corazón manso, que sienten la necesidad de orar, de abrirse a Dios, que se sienten pobres de Dios, necesitados de Dios. Solamente aquel que va adelante con la primera bienaventuranza es al que el Señor le revela su misterio, es decir, al que es pobre de espíritu. No al soberbio, ni al doctor, ni al magíster, ni a los sabios, ni a los poderosos de este mundo. Al más humilde, al pobre. Por tanto, mis queridos hermanos, la pobreza es el centro privilegiado para abrir la puerta del misterio de Dios. En el corazón del pobre es el privilegio, es el centro del privilegio del Evangelio, mis queridos hermanos. Muchos se han dedicado toda su vida a estudiar el misterio de Cristo, a querer estudiar el misterio de Cristo. Tantos pueden estudiar las ciencias, la teología, también tantos la pueden estudiar, pero si no hacen esta teología de rodillas, o sea, humildemente como pequeños, no podrán entender nada. O sea, dirán tantas cosas, pero no comprenderán nada. Solo esta pobreza es capaz de recibir, mis queridos hermanos y hermanas, la revelación que el Padre da a través de Jesús, a través de Jesucristo. Y Jesús vino, mis queridos hermanos, no como el capitán, no como el general de un ejército, de un batallón, de una milicia, no como un gobernante potente y poderoso como los que hoy tenemos en el mundo. No vino de esa manera. Vino fue como un brote, mis queridos hermanos. En aquel día un retoño brotará del tronco de Jesé. Él es el vástago, Él es el humilde, Él es el manso, y ha venido para que los humildes y mansos de corazón, para que aquellos que verdaderamente se sienten pobres puedan abrir su corazón y Él traer la salvación a los enfermos, a los pobres y a los oprimidos. Jesús, mis queridos hermanos, es el primero de los marginados, llegando incluso a considerar un valor no negociable ser igual a Dios. La grandeza del misterio de Dios, mis queridos hermanos, se conoce solamente en el misterio de Jesús, y en el misterio de Jesús es precisamente en el misterio de abajarse, del aniquilarse, del humillarse, que trae la salvación a los pobres, a aquellos que son aniquilados por tantas enfermedades, por el pecado y por situaciones difíciles en la vida. Fuera de este marco, mis queridos hermanos, no se puede entender el misterio de Cristo. Mis queridos hermanos, ¿qué nos queda ahora a nosotros? Pedirle al Señor en este tiempo de la Cuaresma que nos acerquemos más y más y más a su misterio, y que lo hagamos por el camino que Él quiere que hagamos, por el camino que Él quiere que recorramos, el camino de la humildad, el camino de la mansedumbre, el camino de la pobreza, el camino de sentirnos pobres, necesitados de Dios, hambrientos de Dios. Así Él viene a salvarnos, a liberarnos. Que el Señor nos conceda a ti y a mí esta gracia tan especial, mis queridos hermanos y hermanas. Eso es lo que el Señor quiere transmitirnos hoy a todos nosotros. Abramos nuestro corazón, dejemos que Él entre en nosotros y que nosotros nos abramos al misterio de Cristo. Que no seamos como las autoridades judías, soberbias, prepotentes y orgullosos y cerrados
en sus propios caprichos, en sus leyes, pegados a preceptos y leyes muchas veces humanas, y despreciamos a Dios que está en el pobre, en el humilde, en el necesitado, en el enfermo, en el encarcelado, en el que sufre, en el perseguido, en el marginado, en el habitante de calle, en el que está en su casa, en ti y en mí, mis queridos hermanos, pero que también está en los ricos, en los poderosos del mundo, pero que ellos no han querido dejar ver la luz de Cristo por su soberbia. Démosle gracias al Señor por este día que nos regala de vida. Hoy viernes de dolor. Los invitamos para que a las 6 de la tarde sigan la transmisión de la Sagrada Eucaristía, para que ustedes allí en sus casas donde se encuentran se alimenten espiritualmente del pan de la palabra, de la mesa de la palabra, y posteriormente de la mesa del pan, del cuerpo y la sangre de Cristo. Espiritualmente lo pueden hacer, mientras que el Señor les da la gracia nuevamente de regresar, de retornar a su casa, es decir, a los templos, y ir y recibir a Cristo personalmente. Que el Señor les bendiga en este día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe. Gracias por estar ahí en sintonía de este programa. Manifestaciones de poder con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre.